¿Qué onda? Llegó el día tan esperado para absolutamente nadie, pero bueno, les voy a contar un poco cómo me adentré en el mundo de la programación, cómo fue mi camino y nada, cómo llegué a donde estoy hoy en día. Primero que nada, para que tengan un poco de contexto, mi viejo es camarógrafo, o sea, él hace videos, y mi vieja es fotógrafa, o sea, saca fotos, en resumen. Así que como siempre se dedicaron a esto, ya en mi casa desde muy chiquitito había una computadora disponible. Había una compu relativamente buena, porque se usaba para editar fotos, editar videos, renderizar y ese tipo de cosas. Entonces la compu que teníamos estaba bastante buena. ¿Y qué pasa cuando hay un niño en la casa y una computadora disponible? Bueno, se juntan y el niño la usa para jugar, para mandarse cagadas y en mi caso para aprender bastante. Ya desde los 4 o 5 años me la pasaba muchísimo tiempo en la compu y también sepan que tengo un hermano que es un poco más grande que yo, así que ambos nos pasábamos todo el día en la computadora. En ese momento jugábamos muchísimos jueguitos Flash y me acuerdo que desde esa época nos habíamos como un poco metido a, che, nosotros jugamos un montón, vamos a crear algún juego. Nos habíamos puesto a practicar y hacer animaciones en Flash, hacer algún jueguito. Me acuerdo que habíamos hecho uno que era como de un autito que se movía, obviamente ultra básico, pero bueno, nada, ya desde esa época como que empezamos a meter un poco de mano. También tengo un tío que hace arte electrónico, así que él también andaba medio en la robótica, en la programación y ese tipo de cosas, así que cuando teníamos alguna duda o algo, le preguntábamos a él, nos daba una mano, así que el ámbito como que ayudó bastante. Pero bueno, a medida que fueron pasando los años, mi hermano entró a la secundaria, ambos fuimos a una técnica en computación, pero bueno, él entró un poco antes, así que yo lo que empecé a hacer básicamente era copiarme de lo que él hacía. Como él empezó a tener algunas materias muy básicas de programación, yo lo que empecé a hacer es ver lo que él hacía y me copiaba un poco y nada, empecé a aprender por mi cuenta. ¿Qué empecé a aprender en esa época? A los 11, 12 años, bueno, mucho C y C++. Obviamente hacía cosas ultra básicas como un mensaje por consola, una suma, una resta. Me acuerdo que lo primero o lo segundo que hice fue como un cuestionario en el cual agarrabas y cuando lo ejecutabas te hacían una serie de preguntas y al final te decía todo lo que vos habías respondido. Obviamente viéndolo hoy desde acá es algo súper básico, pero para un niño de 11, 12 años era como algo bastante avanzado o algo bastante, no sé, loco. Así que ahí fueron como mis primeros contactos con la programación. También me olvidé de contarle que durante todo ese tiempo con mi hermano nos mandábamos un montón de cagadas en la compu. De hecho me acuerdo que teníamos VirtualBox instalado con una compu virtual y ahí nos bajábamos programas que eran tipo todos troyanos, virus, para espiar computadoras, eso, y hacíamos pruebas entre nosotros, así que ya nos mandábamos tipo, estábamos bastante metidos en el tema. Pero bueno, pasaron los años y yo me compré mi primera computadora. Como les dije antes, mis viejos camarógrafos, fotógrafos, así que yo trabajaba con ellos editando fotos, editando videos, los acompañaba a eventos y ellos me pagaban. Me acuerdo que en esa época me pagaban 100 pesos por noche, una noche completa me pagaban 100 pesos. Pero bueno, a los 14, 15 me compré mi primer compu 100% mía con mis ahorros y era una compu gamer bastante buena, así que me la pasaba jugando y también aprendiendo a programar. ¿Qué empecé a aprender? Como tiene una compu muy buena, a mí me gustaban mucho los juegos, así que empecé a aprender desarrollo de videojuegos. Ahí la verdad es que aprendí un montón, porque aparte aprendí muchísimas otras cosas más allá de programación como tal, sino que aprendí modelado 3D, texturizado, animaciones, como bastantes cosas. La verdad es que me sirvió un montón. También a la par entré al secundario, así que yo también empecé a tener contacto con personas que estaban en el tema y obviamente algunas materias relacionadas. Estuve bastante tiempo haciendo muchas cosas relacionadas a los videojuegos, pero obviamente me di cuenta que hacer un juego una persona sola era muy difícil. Y también lo que me pasaba es que no todos mis compañeros del colegio, no todos mis amigos tenían compus tan buenas como para decir, che, hagamos algo juntos, porque nada, se nos complicaba un poco con eso. Pero bueno, nada, me di cuenta que yo solo no iba a poder hacer mucho o no iba a poder llegar a publicar un juego o algo así, que era como mi sueño en ese momento, pero bueno, nada, me di cuenta que no lo podía hacer y lo dejé ahí medio de lado. Entonces ahí lo que empecé a aprender fue mucho de desarrollo de aplicaciones. Nada, aplicaciones desktop para computadoras. Me acuerdo que una de las primeras aplicaciones que hice era una aplicación o un programa, un sistema, como lo quieran llamar, para registrar tus gastos, tus movimientos de plata y funcionaba bastante bien, estaba bastante bueno. Pero lo que me pasó es que cuando se lo quería pasar a algún amigo, a algún familiar o algo, tenía los típicos problemas de compilación que en mi compu funcionaba y las de los demás no. A la par de esto, obviamente pasaba el tiempo, yo iba pasando años en el colegio, así que yo en tercer, cuarto año empecé a tener también materias muy ligadas ya a computación, a programación, y también yo obviamente en mi casa me la pasaba aprendiendo. Imagínense que yo también me había armado mi compu, hacía cosas de hardware, sabía desarrollo de videojuegos, ahí empecé a hacer aplicaciones de escritorio y empecé a aprender bastante de base de datos. En cuarto año me acuerdo que fue el año como más duro que tuve de base de datos, que aprendí un montón. Obviamente aprendí de cuarto, quinto y sexto, pero en cuarto me acuerdo que fue bastante complicado. Después de hacer varias aplicaciones para escritorio que se hacía con C#, yo tenía un amigo que el hermano también era programador, o sea, hacía páginas web y me empezó a interesar mucho lo que era todo el tema web. Porque aparte a mí también me copaba la idea de decir, che, yo quiero tener mi propia página web. Y también, como antes les conté que yo tenía problemas al compilar los programas que hacía y eso, dije, no, bueno, capaz puedo empezar a hacer cosas web que nada, corren en el navegador, funcionan en el navegador y no debería tener tantos problemas de compatibilidad. Acá, entre paréntesis, le agradezco a ese Mateo porque
como que me fue bastante bien. Cuestión que ya andamos acá por mis 18, 19 años, donde yo empecé a aprender HTML, JavaScript, CSS, y cuando me di cuenta que tenía que conectar una base de datos o algo, lo primero que se me ocurrió fue aprender PHP. Probablemente muchos me lo critiquen, pero es un lenguaje que a mí particularmente todavía me sigue gustando mucho, lo veo muy sencillo, muy fácil de aprender, así que nada, yo aprendí muchísimo PHP. A la par de esto, acuérdense que yo seguí en el colegio, estaba ya en sexto año, y en sexto año se nos da la posibilidad de presentar un proyecto en el colegio que tenga algún fin educacional. ¿Qué hicimos nosotros? Bueno, hicimos unos mapas impresos en 3D de Argentina, que cada provincia representaba con su altura un dato. Por ejemplo, teníamos un mapa que era de densidad de población, que Buenos Aires era muchísimo más alto que todas las demás provincias. Con ese proyecto aprendimos también un montón, ya que la información la tomamos de los datos del censo, y con esos datos lo que hacíamos era pasarlos por un programa que hicimos que convertía justamente esos datos del censo en el mapa tridimensional de Argentina. Con ese proyecto creo que ganamos en total 6 premios. Estuvimos en la tele, en la Feria de Ciencias y un montón de lugares más. Y también a la par habían hecho una Olimpiada de Programación, en la cual yo participé. Y en esas Olimpiadas de Programación salí medalla de oro. Esto, como les dije antes, fue en sexto año. Yo acá estaba terminando el colegio ya. Y lo que dije es, yo termino el colegio, me tomo un año, estoy tranquilo un año, y lo que me pasó fue que a los 15 días empecé a trabajar. Literal, fue así, terminé el colegio, 15 días y en trabajar. ¿Cómo conseguí el trabajo? Bueno, el profesor con el cual nosotros hicimos este proyecto tenía un conocido que después fue mi jefe, que necesitaba un empleado, básicamente. Lo que hicimos fue mandar el currículum, todos los que habíamos participado de ese proyecto, y quedé yo. En ese trabajo empecé como soporte técnico. Básicamente yo atendía el teléfono, había una persona de Toledo que tenía un problema con la aplicación, yo le daba una mano conectándome remoto y listo. En ese trabajo usamos un sistema interno de tickets que teníamos para justamente estos tickets de soporte, y me acuerdo que tenía algunas fallas y demás, algunos problemas, y lo que tenía también es que era un programa desktop. Entonces ahí yo arranqué a hinchar las bolas de convertir ese programa en algo web. ¿Qué pasó? Bueno, lo desarrollé tipo side project, o sea, nada, nadie me dijo que lo haga. Y un día aparecí en la oficina y dije, che, este es el nuevo sistema, si lo quieren usar, lo usamos, y si no, bárbaro, me sirvió de práctica. ¿Y qué pasó? Lo empezamos a usar, así que 10 puntos. A la par de eso, yo venía aprendiendo un montón ya del trabajo, porque, destaco acá, en el trabajo usábamos mucho SQL, así que nada, empecé a aprender un montón de base de datos, y también al cabo de un año y pico, salí de soporte técnico y me pasaron al sector de implementaciones. O sea, básicamente dejé de atender el teléfono a empezar a instalar y configurar el programa que usaban estas personas que a mí me llamaban por teléfono, en resumen. En ese puesto estuve más o menos un año y medio, 2 años más, y después me fui a otra empresa a trabajar como implementador de una plataforma low code. Básicamente desarrollamos aplicaciones con poco o casi nada de código para bancos, básicamente. Acá en esta empresa no aprendí tanto de programación como tal, pero sí aprendí mucho de negocio, reglas de negocio, más que nada porque nunca había trabajado con bancos. Y también tuve la suerte de tener un IT muy copado, así que aprendí muchísimo de DevOps, certificados, servidores y demás. Aprendí un montón de eso. Pero bueno, estoy trabajando más o menos 2 años, y lo que me pasa es que como era una low code y escribía poco código, y a mí me gusta programar, y a la par yo venía aprendiendo un montón de web, ya para ese entonces había aprendido Node, web, un montón de otras herramientas, como que nada, me aburrí un poco y me fui. Así que bueno, hoy, como decía recién, estoy trabajando con Node, web, todo el ecosistema básicamente de JavaScript, Ionic para mobile, y también trabajo muchísimo con servidores, configuración, proxies y DNS y todo ese tipo de cosas. Así que bueno, hasta hoy ese fue más o menos mi camino. Yo seguramente me estoy olvidando de muchísimas cosas que aprendí durante todos estos años, pero bueno, son cosas que uno va incorporando así medio satélite, que le van cayendo en la cabeza y las va aprendiendo porque las tiene que aprender. Por ejemplo, no sé, sé muchísimo de WordPress y un montón de otras cosas que nada, no son parte del trabajo diario, pero como que están ahí dando vueltas, y si las quiero usar, las sé usar. También, por último, aclaro que esto no es una guía de nada, no es que estoy recomendando a nadie de cómo tiene que empezar a programar, sino que es mi historia, mi camino, qué es lo que yo hice, qué es lo que a mí me sirvió, y yo lo que les recomiendo es que nunca dejen de aprender. A mí lo que me pasa es que yo veo algo, veo un problema que no se puede resolver y me meto de cabeza, me mando de lleno y no me quedo tipo ahí un costado diciendo, ah, no, eso no me toca a mí, que lo haga otro. Me gusta como meterme, estar activo todo el tiempo cuando, nada, hay problemas. Creo que tener esa actitud en el rubro es como fundamental, porque a mí me ha pasado quizás de tener a alguien al lado que dice, ah, no, a mí eso no me corresponde, yo no lo hago. Y nada, estás como perdiendo un poco porque no estás aprendiendo, o sea, es una oportunidad de aprendizaje. Como decía antes, en la empresa que trabajaba para bancos, aprendí muchísimo de DevOps, porque el IT que teníamos era muy copado, era muy buena onda, me enseñaba bastante, y después lo que terminó pasando es que yo le ahorraba trabajo a él y él me ahorraba trabajo a mí, porque lo que pasaba era que había un problema, yo lo revisaba, lo identificaba, iba a él y le decía, che, mira, el problema está acá, hay que resolver esto. Entonces se acortaba muchísimo los tiempos, porque yo no tenía que esperar a que él revise, él lo arregle, sino que yo llegaba con el problema bastante cocinado y él solamente lo resolvía. Pero bueno, hasta acá el video de hoy, espero que les haya gustado, que les sirva para algo, y si no les sirve, buenísimo igual también. Nos vemos.